Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo concepto acerca de las integrales, el cual es las integrales de línea. Eh, esta vez lo que queremos hacer es calcular integrales a lo largo de una curva. Es decir, eh, supongamos, vamos a considerar nuestro plano inicialmente de dos variables, ¿no? Y consideremos una curva C aquí. Vamos a no tiene por qué ser recta, una curva, ¿no? Digamos que esta curva se llama C. Entonces queremos calcular la integral a través de a lo largo de esta curva, ¿no? Entonces, si, si, si consideramos a C una curva con ecuaciones paramétricas, si C es una curva con ecuaciones paramétricas dadas por o definidas de la siguiente manera, x igual puede ser x de t, y igual a y de t, con t moviéndose en un intervalo a, b, donde t es el parámetro, t lo llamamos parámetro, ¿sí? Entonces, o equivalentemente, si consideramos la ecuación vectorial, está definida de esta manera: r de t, vamos a r de t igual a x de t en la dirección y más y de t en la dirección j, ¿sí? Si consideramos una curva, ya sea con ecuaciones paramétricas descritas como las acabamos de hacer aquí, en este sentido, o consideramos la ecuación vectorial, que también depende de las ecuaciones paramétricas, y además eh, tenemos que, tenemos que la la curva es una curva suave, ¿sí? Donde C es una curva suave, es una curva suave, ya puede ser suave definida por secciones, ¿no? Suave en realidad aquí, para ser más específico, eh, es decir, lo que queremos decir con esto es que la curva R de t, ¿cierto? Es continua y su derivada es distinta de ser, ¿ok? Para poder decir que la curva es suave. Entonces, ahora vamos a establecer cómo sería, o sea, qué es lo que nosotros vamos a entender por una integral. Entonces, tenemos la curva con entonces la integral de línea, ¿sí? Entonces, la integral de línea a lo largo de la curva C, es, en realidad aquí vamos a hacer una especie de parametrización por longitud de arco. Con anterioridad no, estamos considerando una función de dos variables, es decir, si nosotros queremos calcular la integral a lo largo de la curva C de la función, una función de dos variables, estamos en el plano, ¿no? Una función de dos variables, eh, respecto a la longitud de esa curva, entonces lo que vamos a tener, o la forma de calcularla, va a ser a través de la siguiente expresión. Vamos a calcular la integral de a hasta b
de la función f compuesta, lo que hacemos es que cambiamos las variables por sus ecuaciones paramétricas. En este caso sería x de t, y de t, y aquí vamos a multiplicar por la longitud del arco, ¿sí? Es decir, por la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t, la derivada de x respecto a t al cuadrado, más la derivada de y respecto a t al cuadrado, y observe que estamos convirtiendo la integral de una función de dos variables en la integral de una función que en realidad ahora depende de una sola variable, que va a ser el parámetro t. Esta va a ser la forma en la que vamos a calcular las integrales a lo largo de una curva dada. ¿Okay? En un principio, pues solamente necesitamos saber las ecuaciones paramétricas de la curva y eh, aplicar esta expresión que acabamos de definir aquí. ¿Listo? ¿Okay? Entonces, también podemos trabajar con la ecuación vectorial, depende de lo que nos esté estableciendo el problema. Va a depender, no va a depender de ello. Y esta ecuación vectorial luego vamos a ver que tiene más sentido cuando estemos trabajando con campos vectoriales. Es decir, aquí lo importante va a ser esta ecuación o las ecuaciones paramétricas descritas aquí y la fórmula que acabamos de dar para las integrales de línea. ¿Okay? Vamos a quedarnos con esto y vamos a hacer entonces un ejemplo de el cálculo de una integral de línea. De momento observe que estamos trabajando con funciones de dos variables. También se puede extender a funciones de tres variables. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir aquí ejemplo. Y queremos entonces estudiar el siguiente. Nos dice evalúe la integral a lo largo de la curva C de la función 2 más x a la 2y, donde C es la curva digamos, C es la curva. Observe que no necesariamente el problema nos va a dar las ecuaciones paramétricas explícitamente, por ejemplo como este. Vamos a considerar así la curva, es la mitad superior, es la curva, la cual es la mitad superior de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nosotros que encontrar las ecuaciones paramétricas de antemano, ¿no? Solución. Entonces, observe que C es la parte superior de la circunferencia. Entonces, miren que en realidad el cálculo integral del estudio de ecuaciones paramétricas, nosotros sabemos cómo son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Entonces vamos a usar ese conocimiento que tenemos para trabajar o para establecer las ecuaciones paramétricas. Entonces observe lo siguiente. En un principio sabemos que la curva C es la parte superior de la circunferencia de radio 1, es decir, de solamente esta parte de aquí, la parte de arriba. Esta sería la curva, ¿no? A lo largo de la cual yo quiero calcular la integral, esta curva, esta que estamos pintando en verde. ¿Okay? Ahora bien, sabemos, ¿no? Sabemos que las ecuaciones paramétricas
de la circunferencia son x igual a coseno de t, y igual a seno de t. Observe que lo estamos, como la circunferencia es de radio 1, entonces simplemente estamos tomando r igual 1 aquí. Y como es media circunferencia, o sea, la parte superior, eso significa que el parámetro solamente se mueve entre 0 y pi. ¿Okay? Entonces ya tenemos las ecuaciones paramétricas y tenemos pues la gráfica de la curva. Ahora simplemente queremos calcular la integral. Entonces, así, ¿cierto? Tenemos que la integral a lo largo de la curva C de la función 2 más x cuadrado y ds será. Entonces observe, sabemos que el parámetro se mueve entre 0 y pi, de 0 a pi, se mueve el parámetro de la función 2 más x al cuadrado, pero x es coseno de t, sería coseno cuadrado de t por y, pero y es seno de t, multiplicado por la raíz cuadrada de la derivada, ¿no? De la derivada de x. Aquí podemos ver rápidamente, ¿no? Que la derivada de x respecto a t es menos seno de t al cuadrado más la derivada de y respecto a t, y es seno, la derivada de seno es coseno, por lo tanto esto va a ser coseno de t al cuadrado de t. ¿Okay? Entonces esto va a ser la integral de 0 a pi de 2 más coseno cuadrado de t, seno de t, por la raíz cuadrada. Observe que aquí tenemos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Pero dentro de la raíz tenemos la identidad pitagórica, esto se hace 1. Toda esta expresión se va a convertir en 1 y nos va a quedar entonces la integral de 0 a pi de 2 más coseno cuadrado de t, seno de t, dt. ¿Sí? Y en realidad esto lo podemos ver como la integral de 0 a pi de 2 dt más la integral de 0 a pi de coseno cuadrado de t, seno de t, dt. ¿Okay? Sin ningún inconveniente podemos hacer eso. ¿Está bien? Entonces, la primera integral es fácil. La segunda integral se hace a través del método de sustitución. No representa ninguna dificultad, ¿cierto? Por sustitución simple. Observe que aquí podemos tomar u igual coseno de t, de u será menos seno de t de t, o sea que observe lo siguiente. Por una parte, esta integral de aquí va a ser 2t evaluado en 0 y pi más esta de aquí nos va a quedar. Si hacemos u como coseno, va a ser u cuadrado, pero como seno, aquí la derivada nos queda con menos seno, será menos 1. Entonces va a quedar menos u cuadrado. O sea que este signo aquí se va a convertir en menos. Cuando resolvamos la integral, esto va a quedar menos u cuadrado. La integral de u cuadrado sería u a la 3 entre 3, pero como u es coseno, nos va a quedar coseno a la 3 de t entre 3 evaluado en 0 y pi. ¿Okay? Entonces observe, por un lado, esta de aquí nos va a dar, cuando evaluemos en el límite superior, o sea pi, nos va a quedar 2pi. Y cuando evaluemos en el inferior nos va a dar 0, porque va a ser 2 por 0. De este lado tenemos menos. Cuando evaluemos en pi, observe que coseno de pi vale menos 1, elevado a la 3 sigue siendo menos 1, o sea que queda menos 1/3. Menos coseno de 0 también va a dar menos 1/3. ¿Okay? Entonces, menos por menos, bueno, la suma de adentro va a dar menos 2/3, pero con el menos que está afuera va a dar 2/3. Así que esto va a dar entonces 2pi más 2/3.
podemos calcular eso con fracciones, o no es necesario. Entonces, la integral de línea, ¿sí? La integral a lo largo de esta curva, que es la parte superior de la circunferencia de radio 1, ¿sí? De la función 2 más x cuadrado y, resulta ser su valor, o sea, el valor de la integral, 2pi más 2 tercios. ¿Okay? Como se pueden dar cuenta, convertimos la integral, una función de dos variables, en la integral de una función de una variable aquí respecto al parámetro. ¿Okay? Entonces, de esta manera aplicamos el cálculo, la fórmula para estudiar integrales a lo largo de una curva. En este caso estamos en dos variables, ¿no? Veamos un ejemplo para una función de tres variables que es necesario, ¿no? Es necesario estudiarlo. Y luego vamos a ver otro concepto de las integrales de línea. Entonces, básicamente, si la función es de tres variables, ¿no? Si la curva también se define de la siguiente manera, observe lo siguiente. Vamos a escribir aquí integrales de línea para una función de tres variables. ¿Okay? Entonces, observe lo siguiente. En este caso, lo que nosotros vamos a obtener es una curva en el espacio, ¿no? Simplemente una curva en el espacio tridimensional. Tenemos esta situación aquí. Nuevamente vamos a necesitar lo mismo. Digamos que tenemos una curva por aquí así, una curva. Sirve con este color. Una curva aquí en el espacio, ¿no? Una curva C. Pero esta curva C, nuevamente es una curva suave, ¿no? C es una curva suave con ecuaciones paramétricas. Nada de la siguiente manera, digamos, x de t igual a x igual a x de t, x igual a x de t, y igual a y de t y z igual a z de t. Con t moviéndose en un intervalo a, b, y o equivalentemente, miren que es una reescritura de lo anterior, ¿no? Equivalentemente, la ecuación vectorial, o sea, la curva, su forma vectorial descrita como r de t igual a x de t en la dirección y más y de t en la dirección j más z de t en la dirección k. Recordemos que esto es simplemente en la dirección de los vectores canónicos y j y k que salen de aquí, ¿no? Del espacio. Entonces, nuevamente la curva es suave, eso significa que r de t es continua, r es continua y r' de t es distinta de 0, ¿no? Lo mismo que habíamos establecido anteriormente. Entonces observe que la integral a lo largo de la curva C será siguiente. Si queremos calcular la integral a lo largo de la curva C de la función f de x, y, z de S respecto a la longitud de arco, tenemos la integral de A hasta B, ¿sí? De f evaluado en x de t, y de t, z de t, multiplicado por la longitud de arco, la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado más la derivada de z respecto a t al cuadrado.
todo esto integrado respecto a t. Entonces, es análogo, solo estamos agregando una variable más. Y el cálculo también es similar, ¿no? Entonces, vamos a proceder a ver un ejemplo. ¿No? Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo aquí. Entonces, observe que lo siguiente. Nos pide la integral a lo largo de la curva C de la función y seno de z ds, donde C es la hélice circular dada por las ecuaciones. Ve que tenemos x igual a coseno de t, muy similar a la anterior, y igual seno de t, y tenemos z igual t, y t moviéndose entre 0 y 2pi. ¿Okay? Entonces, a ver, solución. Observe que en realidad lo que estamos haciendo es mover una curva a través de un cilindro, puesto que esas ecuaciones paramétricas que están ahí describen un cilindro, ¿no? Las ecuaciones paramétricas de un cilindro. Unas ecuaciones paramétricas de un cilindro. Entonces observe, por ejemplo, que cuando t vale 0, ¿sí? Cuando t vale 0, z vale 0, x, y vale 0 y x vale 1. Partimos desde aquí. Y cuando... ahí le podemos dar valores, ¿no? Pero en realidad esto va a ir enrollándose así a través de, pues de un cilindro, ¿no? Una hélice. Esto va a través del cilindro, si dibujamos el cilindro. Se describen las ecuaciones paramétricas para un cilindro. ¿Ok? Entonces, bien, observe que esa sería nuestra curva. Y ya tenemos las ecuaciones paramétricas, sabemos dónde se mueve el parámetro. Lo único que tenemos que aplicar es la fórmula, ¿no? En realidad tenemos estas ecuaciones paramétricas, x igual a coseno de t, y igual a seno de t, y z igual t, con t entre 0 y 2pi. Ya, entonces, ¿cierto? Así que la integral a lo largo de esta hélice de la curva C, de la función y seno de z ds, será la integral de 0 a 2pi. Entonces, observe, ¿quién es y? Y es seno de t. Ponemos seno de t. Por seno de z, pero z es t. Entonces reemplazamos a z por t, multiplicado por la longitud de arco de las derivadas, ¿no? Pero observe nuevamente, la derivada de x respecto a t es menos seno de t. Si va a quedar menos seno de t al cuadrado más la derivada de seno es coseno, la derivada de y sería coseno de t al cuadrado más la derivada de z respecto a t va a dar 1 al cuadrado. Esto de t. ¿Okay? Esto va a ser la integral de 0 a 2pi seno de t por seno de t queda seno cuadrado de t, que multiplica a la raíz cuadrada. Entonces observe que tenemos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1 de t. Y esto es la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de t. Note que tenemos de este lado, aquí hasta aquí tenemos la pitagórica, o sea que esto vale 1, más el 1 que tenemos
de la derivada de z, en realidad vamos a tener raíz de 2 de t. Ese raíz de 2 sale por propiedades de las integrales. Raíz de 2 integral de 0 a 2pi. Y a seno cuadrado de t vamos a aplicar una identidad pitagórica, una identidad trigonométrica, que es la siguiente. Esto se puede escribir como un medio que multiplica a 1 menos coseno de 2t de t. ¿Okay? O sea que esto va a ser, el un medio sale, raíz de 2 entre 2, integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de 2t de t. Esto es lo mismo que tener raíz de 2 entre 2 que multiplica. Entonces tengo la integral de 0 a 2pi de dt menos la integral de 0 a 2pi de coseno de 2t de t. ¿Ok? Entonces será raíz de 2 entre 2 que multiplica. Aquí simplemente va a quedar t evaluado en 0 y 2pi y menos, esto se hace por sustitución simple, la integral de coseno de 2t es un medio de seno de 2t evaluado en 0. Bueno, a ver, vamos a escribir esto mejor. Vamos a pasar para tener más espacio, a escribirlo acá. Entonces será la integral. A ver, vamos a hacer las integrales, ¿no? Raíz de 2 entre 2 que multiplica a t evaluado en 0 y 2pi menos un medio de seno de 2t evaluado en 0 y 2pi. ¿Bien? Entonces observe que queda raíz de 2 entre 2 que multiplica. Aquí nos va a quedar 2pi menos un medio que multiplica. Cuando evaluemos a seno en 2pi, el at en 2pi va a quedar seno de 4pi, eso va a dar 0. Cuando evaluemos en 0 también va a dar 0. O sea, todo esto se hace 0. Aquí cancelamos el 2 con el 2 y nos queda raíz de 2pi. Entonces, observe que el cálculo también es bastante sencillo, aunque la función sea de 3 variables. ¿Sí? Aunque la función sea una función inicialmente, bueno, en realidad tenemos una función de 2 variables, pero cuya curva estaba en el espacio, ¿no? Las ecuaciones paramétricas es una curva que se enrolla a través de un cilindro. Así calculamos integrales de línea. ¿Okay? Entonces ahora vamos a... ¿Qué hemos estudiado de momento? Hemos estudiado integrales de línea para funciones escalares, es decir, funciones de 2 y 3 variables, pero son funciones escalares. Entonces queremos ver cómo es la integral de línea, sobre un campo vectorial o de un campo vectorial, ¿no? De un campo vectorial. Recordemos que un campo vectorial es una función, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Recordar que un campo vectorial f mayúscula, ¿no? Es una función. F mayúscula, bueno, la podemos poner negrita, una función definida en un subconjunto, puede ser D de R2 en R2 o en un subconjunto en general, no puede ser en un subconjunto de Rn en Rm, ¿no? Es decir, tenemos la función que está contenida, está definida desde este conjunto E de Rn
y lo manda a Rm. Es decir, funciones, la función vectorial. Ya la función no va a tener valor real, sino que va a estar asociada a vectores en este espacio, en estos espacios vectoriales, en los espacios vectoriales Rn y Rm. Ok, entonces es una función vectorial y queremos entonces ahora estudiar la integral de líneas sobre una función vectorial, sobre un campo vectorial. Listo, simplemente eso. Entonces, observemos lo siguiente. Va a ser de manera similar, ¿no? Entonces, si tenemos un campo vectorial continuo, necesitamos que el campo vectorial sea continuo. Si f es un campo vectorial continuo, definido sobre una curva suave C, ya sabemos lo que es una curva suave, definido sobre una curva suave C, eh, dada por una función vectorial, ¿no? Dada por una función vectorial, dada por una función vectorial C. Entonces, la integral de línea, la integral de línea del campo, ¿no? Del campo vectorial F a lo largo de C, eh, es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Si queremos la integral de C del campo vectorial, pero observe que ahora aquí es el campo vectorial producto punto con la derivada de la función vectorial que determina la curva, ¿no? Es decir, esto va a ser al mismo tiempo la integral de A hasta B del campo vectorial evaluado, ¿no? En la función vectorial R de t producto punto con la derivada de la función vectorial respecto a t. ¿Ok? Bueno, aquí es importante, ¿no? Donde sabemos que R de t es x de t en la dirección y, bueno, aquí la dirección y sabemos que son vectores más y de t en la dirección j. Pues depende si es de dos, tres variables, ya dependerá, ¿no? En realidad dependerá de quién sea r de t. O sea, aquí lo estoy considerando de dos variables, puede ser de más, puede ser de más, ¿no? Entonces, para no, para no, para no dejarlo simplemente como si fuera de dos variables, dejémoslo, r de t dependerá de en cuántas variables estemos trabajando. Vamos a hacer un ejemplo de esta parte para entender cómo funciona la integral de línea en campos vectoriales. Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Ok? Y el ejemplo es el siguiente. Evalúe, evalúe la integral de línea, o sea, la integral sobre la curva C del campo vectorial F, calcular esta integral, ¿no? Donde el campo vectorial F, en este caso es de tres variables, f de x, y, z, va a estar definido como xy en la dirección y más yz en la dirección j más zx en la dirección k. ¿Ok? Y, y c, ¿cierto? C es la curva, eh, digamos, definida, ¿no? Definida por
R de t igual. A ver, bueno. A ver, es la curva definida por las ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones paramétricas. X es igual a t. Y es igual a t cuadrado. Y z es igual a t a la 3. Y además, entonces, solución. A ver, entonces queremos, bueno, note que R de t, ¿no? R de t es X de t en la dirección y más Y de t en la dirección j más Z de t en la dirección k. Sí, equivalentemente, esto es lo mismo que tener t en la dirección y más t cuadrado en la dirección j más t a la 3 en la dirección k. ¿Ok? Luego, ¿cierto? Calculando la derivada, r' de t no es más que pues, la derivada de cada componente, ¿no? La derivada respecto a t de t da 1 en la dirección y más la de t cuadrado va a dar 2t en la dirección j más la de t a la 3 daría 3t cuadrado en la dirección k. ¿Sí? Entonces, observe además que también, ¿cierto? También tenemos que el campo vectorial f mayúscula de x, y, z igual a xy en la dirección y más yz en la dirección j más zk en la zx en la dirección k. Zx en la dirección k. Ahora observe que si hacemos la compuesta, ¿no? De f con r de t, es sustituir a x y a y por sus ecuaciones paramétricas. Entonces, x es t, y es t cuadrado, vamos a tener t a la 3, se multiplican, más t cuadrado por t a la 3 va a dar t a la 5 cuando sustituimos a y y a z, t a la 5j, más z es t a la 3, x es t, esto va a dar t a la 4. T a la 4 en la dirección k. Este sería el campo vectorial. Ahí. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral sobre la curva C de f punto producto punto de r es igual a la integral de a hasta b de f evaluado, en este caso sería evaluado en r de t, producto punto por la derivada respecto a t. Pues ya tenemos todos los elementos para hacer el cálculo. ¿Ok? Vamos a ir acá. La integral sobre c de f producto punto la derivada de la función vectorial va a ser la integral, ¿no? En este caso sería de 0 a 1 la función compuesta. ¿Sí? Recordemos cuánto nos dio la función compuesta. La función compuesta nos arrojó t a la 3 y más t a la 5j más t a la 4k. T a la 3i más t a la 5j más t a la 4k. Entonces tenemos t a la 3i más t a la 5j más t a la 4k. Producto punto con la derivada. La derivada de r, pero sabemos que la derivada de r nos dio esta expresión que está aquí. 1 en la dirección y, 2t en la dirección j, 3t cuadrado en la dirección k. Nos dio 1 en la dirección y más 2t en la dirección j más 3t cuadrado en la dirección k. Esto respecto a t. Pero observe que tenemos que hacer es un producto punto. Producto punto es el producto componente a componente y vamos a obtener un escalar. Integral de 0 a 1. ¿Okay? Integral de 0 a 1. Y hacemos el producto punto. T cuadrado
t a la 3, perdón, por 1 va a dar t a la 3 más t a la 5 por 2t va a dar 2t a la 6 más t a la 4 por 3t a la 2 va a dar 3t a la 6 de t. ¿Ok? Entonces observe que esto es la integral de 0 a 1 de t a la 3 más 5t a la 6 de t. Y ya tenemos ahora una función, una integral de una función escalar, ¿no? Ya estos son escalares porque es un producto punto que también se llama producto escalar. Y esto ya es una integral normal de una variable. Entonces, la integral de t a la 3 es un cuarto de t a la 4 más 5 séptimos de t a la 7. Todo esto evaluado en t igual 0 y en t igual 1. Así que esto va a ser, cuando evaluemos en el límite superior 1, simplemente nos va a quedar un cuarto más 5 séptimos menos, menos 0, ¿no? Porque todo se hace 0 cuando evaluemos en 0. Esto da un cuarto más 5 séptimos. Va a ser equivalente a tener 7 más 20 entre 28. 7 por 1 más 7 por 4 entre 7 por 4. Y esto va a dar 27 28avos. Es así, vemos que la integral sobre la curva C del campo vectorial nos da 27 28avos. ¿Okay? De este modo calculamos integrales de líneas sobre campos vectoriales.